Hola, buen día a todos. ¿Qué Hola. tal? Hola. ¿Cómo están? Hola, Bueno, Pau. qué alegría verles. Nada, comentarles que voy a estar un ratito porque, bueno, hoy es el acto en el que se conmemora los 24 años del último golpe cívico-militar en Argentina y las autoridades de la universidad han decidido hacer un acto presencial en la Plaza de la Memoria, así que bueno, me voy a estar dirigiendo ahí, pero no quería dejar de estar, de decirles buen día, de agradecerles que estén con nosotros, darle la bienvenida a Cecilia, colega, trabajadora social, compañera de la Universidad Católica de Chile, y bueno, al igual que saludar a Inés, a Romina, a Ornella, que van a estar acompañando este encuentro, y a todos ustedes. Así que bueno, por mi parte, nada más. Ya las dejo con Cecilia y en algún momentito me voy a tener que ir al acto, pero no quería dejar de estar, aunque sea un rato presente. Un abrazo enorme. Muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, yo les quiero agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes, agradecer profundamente a mi amiga Paula, que me permitió como compartir este camino que he hecho con muchos trabajadores sociales y sobre todo con personas con las que hemos trabajado. Agradecer a Romina Rampoldi y a Ornella Polini, que es la que también me han estado ayudando en esto de los PPT, del video, de toda esa locura. A ver, ¿quién soy yo? Bueno, soy una mujer trabajadora social que trabaja desde los 15 años en muchas cosas. Vengo de una familia en que mi padre era un socialista y cuando tiene que ir a defender la moneda porque estaba Pinochet, a propósito de lo que decía la Paula, sale a la moneda a defender a Allende porque Pinochet se estaba tomando la moneda, ¿no? Y primera vez que veo a mi padre llorando en una esquina del barrio, diciéndome que esta dictadura iban a ser muchos años y que lo más importante era que iba a sufrir mucho el pueblo. Desde ahí comencé con mi inquietud por el trabajo social, muy chica, y poco a poco estudié filosofía, después trabajo social, eh, estudié en la Universidad Católica, también estudié en la Chile, y en la Universidad de Chile, y poco a poco fui armando un trabajo con los sectores más populares de la región metropolitana de Santiago, y comenzamos a crear los primeros movimientos hacia la democracia en plena dictadura. Eso me valió que no me pudiera titular de trabajadora social, me leyeron un decreto militar y salí fuera de Chile, no exiliada, pero salí con una beca. Y en Bélgica estudié psicopedagogía y políticas de formación, y ahí trabajé sobre todo con las mujeres del exilio que venían de toda la Guerra Fría. Trabajé con mujeres, y trabajaron conmigo, mujeres que habían vivido la tortura, la persecución, el abandono de su familia, por un ideal político para América Latina, que es lo que trabaja, ¿cierto?, uno de los grandes filósofos e historiadores argentino, mendocino, Arturo Andrés Roy. Posterior a ello vuelvo a Chile a insertarme en la construcción de la democracia. Yo siempre he sido una mujer que trabaja mucho en la práctica y además trata de ir avanzando en la formación académica. Comenzamos de nuevo a trabajar con los sectores populares. Me hice cargo de una municipalidad que tenía 400.000 habitantes. Trabajé políticas públicas, programas sociales, trabajé con los distintos ministerios, y después de hacer un trabajo político y haberme titulado trabajo social, me dediqué a estudiar un doctorado para poder sistematizar todo este trabajo que había en mi cabeza y sobre todo en mi corazón. Y ahí hice un doctorado en filosofía, y la pregunta de tesis era: ¿cuál es el saber que producen los trabajadores sociales en, como le diría este curso, desde campos problemáticos? O sea, ¿cuál es el saber que los trabajadores sociales producen? Y por eso hice un doctorado en epistemología de las ciencias sociales. Actualmente me desempeño como presidenta de la Fundación FRE, que alberga casi 200 familias haitianas, la mayoría ilegales,
y con una desvalorización de parte de la sociedad muy fuerte. Acabo de terminar hace como 2 años mi postdoctorado en ética profesional y el trabajo social. Y aparte de todo eso, tengo 2 nietos, soy feliz, me ha costado salir adelante, pero ¿a quién no, no? ¿Quién no? Y eso es lo que vamos a tratar un poco hoy día, pero desde la profesión. Entonces les quiero mostrar el programa. De las 9 a las 10 yo mandé unos guías para que ustedes pudieran hacernos lecturas guiadas. Era un texto de la Cortina, que es la ética, y un texto que hicimos con la profesora Salas sobre ética profesional y derechos humanos. Ahora estoy empezando la clase directa de las 10 a las 10:40. Vamos a hacer un ejercicio sobre principios y valores que me hacen elegir la profesión del trabajo social. Vamos a trabajar qué son los principios en trabajo social desde los relatos de los trabajadores sociales. ¿Qué es la memoria? Un poco a partir de lo que decía Paula, ¿no? La universidad decidió hacer un acto simbólico, decidió recordar, decidió no olvidar, ¿ya? ¿Qué significa eso desde un punto de vista ético en la intervención que realizamos los trabajadores sociales, ¿ya? ¿Qué significa en definitiva la ética y la historia del trabajador social desde un punto de vista, obviamente, de la intervención? Vamos a compartir una investigación sobre memoria, historia y olvido de los chilenos. Ahora ustedes se darán cuenta que tenemos poquito tiempo, o sea, yo más bien voy a dar pinceladas. De las 10:45 a las 11:30 vamos a distinguir qué es la ética y la moral y nos vamos a referir a la ética profesional y cómo esto converge con lo que es los campos de intervención del trabajador social y a lo que ustedes llaman como el campo problemático, ¿no? Que me llamó mucho la atención lo que decía la Paula a partir de la Estela Grassi, cómo uno naturaliza ciertos problemas. Bueno, a partir de la ética es bien complicado si uno trabaja fuertemente desde ahí, naturalizar los problemas, porque la reflexión ética, el análisis crítico ético, es aquel que te permite, ¿cierto?, derribar toda esa frontera y esos campos naturalizados sobre los problemas sociales. Pero tenemos que entender qué es la ética y qué es la moral. Cuando la ética y la moral se juntan para producir un cierto concepto y cuando la ética y la moral se diferencian, y cómo eso va a dar origen a 2 grandes tradiciones que van a afectar profundamente la ética en trabajo social y que vamos a llamarle el fin o el carácter profesional, la finalidad de la profesión y el carácter de nuestra profesión. Vamos a seguir de las 11:30 a las 12, vamos a trabajar dilemas y problemas éticos. Les quiero demostrar que los problemas y los dilemas éticos en Argentina, con el estudio de la Foscolo, con todo el equipo de trabajadores sociales, Canadá, España, Israel y Estados Unidos, todos podrían conceptualizar que la intervención es un campo problemático y que aquí le vamos a poner apellido, es un campo problemático, ético y moral. Y para terminar, voy a anunciar que una vez que nosotros logramos identificar a partir de una capacidad reflexiva ética colectiva, logramos identificar cuáles son los problemas y los dilemas éticos, obviamente que tenemos que argumentar. Argumentar y para eso tenemos que saber filosofía, ¿ya? O sea, yo sé que no, en nuestras carreras necesariamente no está comprendido, pero tenemos que saber qué está pasando en la argumentación discursiva, en la argumentación del no reconocimiento o en la argumentación de la moral de la protesta, reconocimiento de los movimientos sociales que históricamente se han dado en Chile, en el Chile y en América Latina y que dan cuenta, ¿cierto?, de una moral del pueblo. Y esa moral tenemos que rescatarla, tenemos que explicitarla, tenemos que trabajarla. Y para poder llegar a eso tenemos que tener ciertos conceptos claros. Entonces vamos a comenzar con la primera. Voy a salir de aquí. Yo no me manejo muy bien en esta, yo no me manejo muy bien en esta, pero lo voy a intentar. A ver, ¿cómo hablo de tener compartición? Ahí está. Ya lo estoy aprendiendo. Chicos, vamos a trabajar con el WhatsApp. ¿WhatsApp? Sí. Por favor, díganme con un principio, un valor, ¿por qué eligieron trabajo social? Si me pueden escribir.
Me escuchan, supongo, ¿no? Porque yo ahí no tengo visibilidad. Escríbanme por qué elijan un valor, por qué eligieron trabajo social, qué valor los ayudó, qué principio los orienta. Por el chat, Cecilia, ¿no? Sí, por el chat, que me escriban, que escriban. Bueno, no tengo ¿En el respuestas. chat? Sí, por el chat. Por eso, por el chat. Yo voy a escribir. Solo escribir un principio, nada más. Un principio, un valor, nada más. Bien, Marcia, Alexandre, justicia, perfecto. Ahora, si yo te preguntara por qué justicia, tendrías todo un relato ahí histórico, político de tu familia, de tu comuna. Bien, ¿algunos otros principios? ¿Cuántos estudiantes con los que estoy en estos momentos? No, a mí no me deja usar el chat, pero no sé por qué. Son 3 estudiantes los que están en la reunión. Perfecto. Entonces, Marcia es la justicia. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, si ustedes pudieran proyectarme el texto este que yo les mandé. Sí, ahí. Wow. Son unos dientes, como una corona de... Yo se lo mandé a la Romina. Sí, ella me lo pasó, creo Lo que a tenés mí. ahí para... Sí. No lo comparto. ¿Se podrá compartir? No me dejó usar el chat. Yo quería participar, Cecilia. No sé por qué no me deja escribir a mí en el chat. Pucha, qué pena, yo quería que tú participaras, pero lo puedes decir, ¿ah? Ah, yo iba a poner compromiso. Bien, Bueno, te lo digo así oralmente. lo estoy anotando. Solo estoy esperando que ustedes me pongan el PPT o la Ya performance. casi. Ya Ah, casi ya, lo listo. tengo. Yo también me sumo, Ahí. lo que me motivó a estudiar trabajo social fue Ya, no soportar la injusticia, ¿no? La necesidad de justicia. perfecto. Bueno, yo les voy a hacer una exposición ahora de esta primera parte que tiene que ver, ¿cierto?, con los principios en el trabajo social y la memoria. Nosotros, para los chiquillos que nos están viendo, hicimos este libro sobre luces y sombra del trabajo social chileno y yo les voy a exponer un poco parte de un pedacito de este texto de cuáles son los principios que van constituyendo el trabajo social. ¿Ya? Si quieres me lo vas pasando. Dale. Le llamamos mejor estar metido en la profesión, un análisis desde la ética profesional. No sé cómo. Les quiero mencionar que, qué significa recordar, ¿ya? Dice, lo que el pasado deja son huellas, pero esas huellas en sí mismas no constituyen memoria, a menos que sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé sentido. Con esto me lo dice la Yelin, quiere decir que no es suficiente recordar en el trabajo social. ¿Por qué estamos recordando? Porque los principios del trabajo social no es algo que se inventó ayer o antes de ayer. Esto nace con la profesión, ya nace desde el momento en que la profesión en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay deciden profesionalizar y crear una disciplina. Entonces, cuando uno quiere recordar,
no es solo como decir qué ideas me vienen a la mente, sino qué significaciones yo le entrego a este recordar. Aún más, aquí hay un tema que se plantea, no tener raíces profesionales, vamos a poner, significa estar completamente desestructurada sin un horizonte común. Tal olvido de los orígenes, como dice Merleau-Ponty, se acerca a la actitud que nos torna incapacitados para apreciar con justeza lo que está pasando. O sea, lo primero que habría que señalar, que para poder recordar, es importante recordar porque nos da, y esto es muy importante, sobre todo para la intervención en campos problemáticos, nos refuerza los procesos identitarios que construimos históricamente. Eso es el tema del recordar, el tema de la memoria. Porque muchas veces tenemos muchas dificultades para tomar decisiones que son complejas, pero esas decisiones tienen que ser contextualizadas históricamente, ¿ya? Por eso es que tenemos que tener raíces, tenemos que recordar, pero recordar con significación. Yo estoy hablando aquí del recuerdo ético, ¿ya? Cuando yo les digo qué principios ustedes los hace como elegir trabajo social, los llevo a un pasado que recrean en este presente para proyectarse a un futuro. No se pueden tomar decisiones éticas si no hay una memoria identitaria que nos respalde. Ya eso. Vamos a la segunda. Ahí está bien. Yo no veo mucho, ¿ah? ¿No? Yo no veo lo que Sí, ven ustedes. Yo veo mi pantalla y no sé si se ve bien o se ve mal. si la puedes agrandar un poquito o yo la puedo agrandar. No, yo no puedo intervenir acá, parece. Más grande. Sí, un poquito más. Ahí está, súper. Ahí. Perfecto. Sí. Bueno, aquí uno entra mucho con el tema de Paul Ricoeur, en que dice qué significa la memoria, ¿no? Hay gente que no quiere recordar por pena, por dolor, o hay gente que quiere recordar mucho, pero ahí están las patologías que él llama de la memoria. Entonces, vuelvo de nuevo a decir que para poder recordar, para poder entrar al campo problemático de la ética, hay que saber recordar desde los puntos de vista identitarios. Él ahí en Los Cerros escribió ni pena ni miedo, ¿cierto? También eso es importante. Yo me he encontrado con muchos trabajadores sociales a través de los cuales podemos pasarle la PPT, que Sí. no quieren recordar porque tienen pena, porque tienen miedo, porque ahí está. Entonces, ¿qué significa la memoria ética? Significa buscamos recoger los trazos, las huellas, los olvidos y las secuencias de los periodos históricos de nuestra profesión, para de esta manera y solo así lograr comprender, y yo le pondría comprender e intervenir en el presente. Miren qué interesante eso, o sea, sobre todo para los chiquillos que nos están escuchando. Las huellas, los trazos, en términos éticos, es la forma de, yo diría, como de enfrentar este campo problemático de la intervención, ¿ya? Comprender nuestro pasado ético para poder intervenir en este presente. Miren qué potente lo que dicen acá. Y tal comprensión es la que nos permitirá proyectarnos hacia un futuro próximo. Chicos, chicos y chicas, cuando uno interviene y considera la ética, no estamos improvisando. Cuando la Marcia me dice justicia, cuando la Paula me dice justicia, cuando la Romina habla del compromiso, hay mucha gente que ha construido sobre esos tres principios. Mucha. Entonces, en alguna forma nosotros somos el bastión de este presente. ¿Ya? Eso. Sigamos para adelante. Me tienen que ir controlando los tiempos. Sigan nomás. Eso, Dale. sí, sigan nomás. Ya, ahí quiero detenerme un poquito. Antes. Ahí. Ahí. Bien.
Dice, tanto la moral como la ética refieren a valores y normas que se vivencian en la cotidianidad de la intervención. La moral y la ética no es teoría, no es metodología, no es técnica, no es evaluación, no es planificación. La moral y la ética, siguiendo los pasos de Arturo Andrés Roy, están en la cotidianidad de la intervención. Porque en la cotidianidad de la intervención también están los valores de las personas con las que trabajamos. No es que yo tenga valores profesionales y los de ella tengan valores y los usuarios y la institución tenga unos principios y valores. En esa cotidianidad de la intervención, en esa vivencia, están nuestros hábitos, está nuestro caso, está nuestro ejercicio profesional. Por lo mismo, no solo es importante argumentar y fundamentar nuestras acciones en torno a principios y valores, sino también a la fuerza que tengamos para defenderlos en tanto colectivo profesional. El trabajo social parte del reconocimiento con el otro en términos éticos, porque el otro soy yo, como dice como dice Levinas, ¿no? Este gran filósofo, dice, el acto ético más profundo de un ser humano es mirar a los ojos al otro y dejarse observar. Porque en el otro me reflejo yo. Pero si uno va a Schultz, dice cosas aún más potentes que un fenomenólogo. Yo no puedo pensar ni reflexionar mi intervención porque ya que la pienso y la veo en términos fenomenológicos, ya es pasado. El único que me puede dar el presente en mi intervención es el usuario, es la comunidad, es el niño, son los adolescentes. Entonces se junta un presente que a mí me permite revalorizar mis principios a partir de la interacción que yo trabajo con las personas. Pero ojo, la ética nos obliga, es un deber moral, yo diría hasta un deber kantiano, ¿no? Defender esos principios. Y eso es complejo. Nadie defiende hoy día los principios en sistemas neoliberales como los que estamos, sobre todo en nuestra profesión, si está solo e individualizado. Es casi imposible. Entonces, la intervención profesional parte de la vida cotidiana. En la vida cotidiana encontramos morales, éticas y principios del otro. Nos encontramos nosotros mismos como personas y también como profesionales. Los principios de la profesión, y aquí está Bermejo y Foscolo, que es una filósofa argentina que ha trabajado con los trabajadores sociales. Los principios de la profesión refieren a reconocer que todo ser humano posee un valor único como persona y que tiene el derecho a la autorrealización. Por esto mismo, los trabajadores sociales tienen un compromiso con los principios de la justicia, la igualdad, el derecho, la vida, la dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, son principios que están desde el nacimiento de nuestra profesión. ¿Ya? Eso. Vamos al otro. Y quiero ir controlando la hora para no... 10:27. Ya. ¿Este está bien? No, yo pasaría. Se los voy a dejar igual para que ustedes lo vean. Dale, ¿Ya? Sigamos nomás, sigamos. dale. Esas son formas de recordar. Eso, bueno. Ya, ¿Este? ahí lo dejaría. No en eso, en el otro. El que sí. En el eso, ya. Bien. Ustedes saben que nosotros a finales del 2018 Chile vivió un movimiento social tremendo, ¿ya? Un movimiento social muy importante que nace con los estudiantes de liceos, ¿ya? Que se les llama los pingüinos porque tienen un vestido azul con una blusa blanca, ¿ya? Entonces son los pingüinos. Estos pingüinos que
son por lo menos por el 2006, nace el movimiento de pingüinos, nace contra lo que es la educación privatizada en Chile. Es tan interesante ese movimiento social de los pingüinos del 2016 y después cuando nace en el 2018, cuando nace el estallido social. Es tan interesante ese proceso porque los alumnos de trabajo social que están llegando a las universidades provienen de esos movimientos sociales. ¿Qué quiere decir esto para nuestra profesión en términos éticos? Que la ética profesional del trabajo social tiene lazos con los procesos históricos, éticos de los movimientos sociales, de los grupos que participan en esta sociedad por la búsqueda de una sociedad más justa. Entonces, en el 2018, ustedes saben que tuvimos prácticamente 100 estudiantes sin ojos o con heridas visuales, porque los carabineros, la policía, los reprimía así. Tenemos violaciones, tenemos una que otra persona también con mucho daño corporal, o sea, realmente fue un movimiento muy fuerte. Yo quiero decir con esto que el trabajo social no inventa los principios, el trabajo social los construye históricamente con la sociedad en la que está. Bueno, y aquí hay una Jenny Riot que construyó el tarot, las cartas del tarot, a partir de las imágenes más potentes que se vivieron en el estallido del 2018. Estos son huellas históricas. Entonces ahí está la alumna, la estudiante, eso verde es que la mujer pueda tomar las decisiones del aborto. El perro guacho, el perro del pueblo, que acompaña a los jóvenes, ¿sí? Entonces, el trabajo social, cuando se incorpora sus principios, los analiza, lo incorpora a su intervención, tiene que ser tan agudo que tiene que lograr desarticular, no es desarticular, interpretar los símbolos que están presentes, éticos, en su propia intervención. ¿Podemos seguir? Sí. Acá hay más. Si usted, no, más abajo, más arriba, más arriba. ¿A las cartas? Aquí, estos tres. Aquí hay tres imágenes, símbolos, que hoy día nos permiten recordar. Símbolos que hoy día, símbolos sociales, políticos, que hoy día nos permiten decir cuáles son los principios que hubieron en el estallido social. La iluminación, fíjense que los niños están con sus ojos vendados. Es la ofensa que hace, es la representación que hace esta niña sobre los estudiantes que fueron heridos, ¿no? Tremendamente, y que les quitaron sus ojos. El empresario, nuestro presidente Piñera con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la Mara, ¿no? Buscando una nueva forma de buscar una solidaridad e interpretando esta carta del tarot. Ya, con eso estoy lista. ¿Qué es lo que quiero? Salimos ya de todo eso. Dale. Entonces, muchas gracias. ¿Qué No, quiero de decir con todo esto? Y con esto vamos a ir terminando. Que para poder comenzar a trabajar la ética en nuestra profesión, tenemos que ir a la historia, ¿ya? La historia, y la historia de nuestra profesión. Porque la historia, como dice Paul Ricoeur, la memoria garantiza la continuidad temporal de la persona y mediante este rodeo de la propia identidad, o sea, de la propia identidad profesional, ¿ya? Por eso es que la ética es tan importante,
porque la ética da cuenta de la historia de los principios, de la historia de los valores, de las luchas profesionales, de los fracasos que hemos tenido, etcétera, ¿ya? Y aquí voy a ir a lo que nosotros preguntamos a los trabajadores sociales. Hicimos un capítulo, Memoria, Historia y Olvido de la Profesión, análisis desde la ética profesional. Con todo esto estoy tratando de argumentar la importancia de la ética profesional para incorporarla en esto que ustedes llaman la intervención como un campo problemático. Y le preguntamos a los trabajadores sociales, desde finales del 50 hasta el 2000, y les preguntamos, ¿qué les motivó a estudiar trabajo social? ¿Cuáles, según usted, son los principios del trabajo social? ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué principios fundamentó su labor social en los años de dictadura? ¿Qué problemas relevantes usted se ha topado en el ejercicio profesional? Teníamos chiquillos de 10 años de ejercicio profesional, 20 años de ejercicio profesional, 30 años de ejercicio profesional, 40 años de ejercicio profesional. Y les doy por sentado, léanse el librito de de los relatos de los trabajadores sociales, son los mismos principios y valores profesionales. Es tremendo, pero es así. Y aquí, antes de comenzar a leerle unos 2 relatos, porque no puedo leer más, la ética del trabajo social no es una ética del pasado, ni del presente, ni del futuro, sino del tiempo, de la secuencia temporal, de la tensión entre el pasado, el presente y el futuro. Las relaciones éticas del trabajo social no solo se establecen con los que están a nuestro alrededor, con los contemporáneos, sino también con los antecesores. Y eso tenemos que explicitarlo y trabajarlo. Cuando le preguntamos a los trabajadores sociales, desde finales del 50, cuando se habían titulado, viejitas, estaban como mujeres tremendas, ¿cuáles eran los principios? Solidaridad, lo que ustedes dicen, justicia, equidad, participación, democracia, calidad de la política pública, buscar la justicia social. Para mí, la finalidad es que junto con todos los otros quehaceres políticos, sociales, religiosos del propio ser humano, e espirituales, hagamos un mundo mejor. O sea, no son tan distintos, ¿cierto?, a lo que ustedes planteaban. Y aquí, para terminar esta primera parte, les preguntamos a las mujeres que trabajaron la ética profesional en tiempo de dictadura. Y hablaron de 3 cosas vitales, 3 aspectos vitales que deben ser considerados en el ejercicio ético de la dictadura, y que yo diría que no son distintos a lo que hoy día vivimos en muchos países latinoamericanos. El primer ejercicio ético de la dictadura contra el trabajo de la dictadura, y que después yo lo traté con los alumnos que estaban entrando a trabajo social y me decían, y lo confirmaban, el primer principio es algo básico, pero es tan básico, es salvar la vida. O sea, cuando íbamos con los chiquillos al estallido del 2019, el principio básico era, salvamos la vida, tenemos que salir vivos de acá. Es lo mismo que pasaba, ¿cierto?, con ellos. Y aquí aparecen muchos relatos como lo hicieron. Lo otro que a mí me gustó mucho, mucho de las estrategias que ellos usaban los trabajadores sociales, la resistencia ética. Esto es súper interesante porque es como crear microclimas con el trabajador social, con la comunidad, con ciertos aspectos de la institución, y lograr hacer resistencias éticas. Y ahí creo que el campo problemático de la intervención de la que hablaba la Paula tiene que ver cuáles son las resistencias éticas que el trabajador social ha desarrollado de manera tal de reflexionarla, comunicarla, recrearla. Y quiero una cosa que me encanta de lo que decía Roy. La resistencia moral a la que apelan estos relatos
nos recuerdan de la ética de carácter latinoamericano que han desplegado algunos filósofos e historiadores latinoamericanos como Arturo Andrés Roy, Maduro, Forné Betancourt, La Foscolo, La Picotti, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último que a mí casi me hacía llorar cuando las mujeres lo decían, las trabajadoras sociales, decían, ejercer la libertad, sin miedo, ejercer la libertad. Eso significaba ser lo más plenamente posible, libre, lo más plenamente posible que podamos ser. Dice una trabajadora social, mi sentido de la libertad me gustaba ser lo más plenamente libre que puedo para ser lo más plenamente humana. Significa no tener atadura y por tanto me gusta la libertad de los demás. Y por eso los jóvenes me gustan mucho. Me importó mucho la libertad en el tiempo de la dictadura. Incluso a través del diálogo logra que los jóvenes muchas veces te liberen y se liberen. Entonces eso era lo primero que quería comunicarle. O sea, que los principios del trabajo social tienen que ver con nuestra historia profesionales y tienen que ver con nuestra historia de nuestros pueblos en América Latina. Que la memoria es vital para hacer un trabajo de intervención, porque tenemos que recordar para poder de ese recuerdo analizar nuestro presente, fortalecer ciertos principios y proyectarnos un futuro. A los jóvenes, que a lo mejor hay muchos acá. Lo que nos importa mucho es que tenemos que comenzar a develar la historia ética de nuestra profesión. Develarla, escribirla, hablarla, llevarla a seminarios, porque estamos develando la historia de nuestros pueblos también, en términos éticos, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna pregunta, porque yo me entusiasmo y todo lo que ustedes quieran, porque estoy bien en el tiempo. Yo, Cecilia, realmente agradecerte por todo este cruce que hiciste entre la construcción de la memoria, el ejercicio de recordar, Sí. en este tiempo tan significativo también para nosotros que estamos justamente participando como institución, como facultad, personalmente en la convocatoria que realizaron todos los organismos de derechos humanos de continuar plantando memoria, ¿no? Y unido a esto que vos decías, que es algo tan básico, que es lo que hoy está en juego y que pone en juego el patriarcado, que pone en juego el neoliberalismo, el capitalismo en su forma más voraz, que es la defensa de la vida. Justamente es ese proyecto, el de la defensa de la vida, es el que se está poniendo permanentemente en juego en nosotros y como retomando esto que vos traías de Levinas, ese otro que miramos a los ojos y nos encontramos, ¿no? Sí. Es defender la vida nuestra, pero también en ese acto de la defensa de nuestra vida, defender la vida de este nosotros ampliado que tiene que ver con la vida de nuestros jóvenes, de nuestros abuelos, y de cuando pensaba, cuando te escuchaba, vacunas sí, vacunas no, ¿no? Todo el debate que se dio político, ideológico, pero también ético, respecto a si había que vacunar o no, si había que armar ollas comunes o no, y en eso uno aprendiendo de la gente, ¿no? De nuestro pueblo, que rápidamente abrazó las vacunas, rápidamente organizó las ollas comunes, porque hay que garantizar la vida y ahí, cuando el Estado no alcanza a estar presente, son las organizaciones del pueblo las que van haciendo este trabajo y las trabajadoras sociales, algunas, acompañando, al menos en el caso de Argentina. Porque también eso implica tomar posición y también implica tener una posición ético-político-ideológica, ¿no? Que lleva una acción. Por eso realmente yo te agradezco estos cruces que hiciste, porque, bueno, yo no tengo formación acá, que es toda una rama de la filosofía, al igual que la deontología. Nosotros en la formación
profesional que recibimos en nuestra universidad nunca la tuvimos y en la reforma del plan actual tampoco la incluimos. Cuestión que me parece que esto que nos trae hoy Cecilia y que seguramente después va a retomar también Inés, me parece que también abre para las generaciones que vienen, acá nuestras estudiantes, Sí. nuestras jóvenes profesoras, también un camino, una bandera a retomar, ¿no? Una bandera a recuperar, que es la de la ética en la mirada profesional, para poder salir justamente lo que vos decías de la intervención como instrumento, como herramienta, como técnica, ¿no? Y poder ponerla en una Sí. complejidad diferente, que bueno, que es la que nos habilita por lo que vos estás trayendo, es pensar estas intervenciones desde estos principios Sí. éticos, que en este gesto de recuperar la memoria de la profesión también reactualizamos el ejercicio, ¿no? Hoy. Sí. Porque no es Sí. solamente bueno, pensar, está bien, o por qué elegí Totalmente. esto. Hoy me sigo aproximando a esta elección que hice de la profesión cuando intervengo, o me alejo de eso que me llevó a elegir la misma, ¿no? Bueno, nada, la verdad que Sí. me parece sumamente valioso. Me parece que este encuentro tiene que motivarnos a otros encuentros. Es muy complejo el triángulo este que intentamos abordar en 4 encuentros. Me parece también sumamente interesante lo que trajiste vinculado al arte, Cecilia, todo el carácter performativo del arte. Sí. Eso me parece también un Sí. acierto pedagógico y a la vez vital para también empezar a enlazar con el trabajo social que tiene que ver en esta cuestión de la transformación, no solamente desde la praxis, sino también desde el arte, ¿no? Desde el arte como práctica. Bueno, nada, agradecerte esto. Yo los voy a tener que dejar porque me tengo que ir al acto a seguir construyendo memoria, pero infinitamente gracias, Cecilia. Muy agradecida por tu excelente clase. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Un abrazo enorme. Gracias, Paula. Gracias por invitarme. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Está muy bonita para los encuentros. Está como... Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Trabajamos un poco lo que era, ¿cierto? Un poco ustedes me hablaron de algunos principios que ustedes viven y yo poco a poco se los fui relacionando con una ética profesional, y a partir de la relación con una ética profesional vimos cómo se fueron formando los principios en el trabajo social, y para ello recurrimos, ¿cierto?, a lo que significa la memoria, la historia, el olvido de estos principios de trabajo social. Vimos también cómo estos principios no solo son de la profesión trabajo social, sino que también hay relaciones profundas con los propios principios que han creado nuestros pueblos latinoamericanos. Y ahí lo que dice Arturo Andrés Roy, ¿no? Dice la moral heroica de nuestros pueblos, ¿no? Y que por eso habla de la ética de la protesta. Pero nos dimos cuenta claramente de que nuestra profesión y la intervención que realizamos respecto de la ética no es algo improvisado, es algo que tenemos desde los orígenes de la profesión. Nos damos cuenta cómo estos principios, como muy bien lo decía la Paula, es tremendamente potente lo que ella dijo, cómo estos principios también se van contrarrestando con sistemas patriarcados, neoliberalismo, etcétera, pero cómo el trabajo social aún sigue apelando por esos principios y esos valores que, si bien están comprendidos en los códigos deontológicos, yo creo que hay un mundo pragmático de esos problemas, de esos valores y de esos principios, y también hay un mundo completamente teleológico de esos principios. O sea, no solamente están incorporados en esos códigos deontológicos, sino que están incorporados en la práctica cotidiana y están incorporados, ¿cierto?, en el quehacer que uno realiza con nuestros pueblos, con nuestra gente, con nuestro grupo. Pero ahora voy a ir a un segundo tema,
que ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, porque yo estoy aquí tratando de organizarme, pero pueden igual hacerlo. Miren, ¿por qué llegué a la ética? Porque creía que la ética era un lenguaje que se relacionaba también con un lenguaje político de denuncia. En ese sentido, para mí, la ética y la política son dos esferas distintas que se relacionan. Y ahí yo hago una crítica profunda a la categoría ética política, que sobre todo nace desde Brasil, ¿no? Ellos hablan mucho de la ética política. Yo hablo de ética y política, en donde hay elementos que se conjugan y hay elementos diferenciadores. Y llego a la ética justamente con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la ética? Siempre chiquillas me enseñaron una ética metafísica, filosófica, desde el griego, desde el latín, y yo veía con las personas con las que trabajábamos que nosotros requeríamos ese lenguaje, pero requeríamos un lenguaje distinto a una metafísica, ¿ya? Y eso significaba pelear con este lenguaje de especialistas de la ética, los filósofos sobre todo, y hacernos un camino desde los profesionales de la acción, ¿ya? Eso era importante. Y para eso me fui a estudiar con una de las mujeres como hispanohablante que ha trabajado mucho en la ética aplicada y que se llama Adela Cortina. Que si bien Adela Cortina va a responder, yo diría que casi un 80% de una ética occidental, eh, sin lograr contextualizar desde América Latina o desde otros pueblos, ella logra como establecer puentes de intermedio hacia una ética aplicada. Y eso me parece a mí que es interesante. ¿Qué significa tomar decisiones en términos éticos? ¿No? Eso ya no es solamente una ética metafísica, filosófica, argumentativa, sino que es una ética aplicada que a mí me permite acercarlo más a la profesión y dar cuenta de lo que la profesión va haciendo y lo que va viviendo. Entonces, lo primero que me gustó cuando yo comencé a hacer este trabajo es que cuando se define ética, se define, y eso me encantaba, se define como un saber práctico. Lo primero es que desde los griegos, la ética es un saber que pretende orientar la acción, pero es un saber eminentemente práctico, ¿ya? Eso, o sea, se distingue de los saberes epistemológicos, se distingue de los saberes técnicos, es un saber de la acción y de la acción profesional, que es lo que yo hemos ido trabajando con un grupo de personas. Eso es lo primero, y ese es el texto que ustedes tienen, ¿ah? Yo ya se los mandé, que se llama ¿Qué es la ética en la empresa? Pero aquí no es la empresa la que estamos trabajando, sino ¿qué es la ética? Entonces, ella dice que lo importante en el saber práctico, que el saber ético, es tomar decisiones prudentes y justas. O sea, eso se lleva a la mitad, más de la mitad de la filosofía ética, ¿no? Tomar decisiones prudentes y justas. Entonces, como es un saber práctico, cuando uno interviene en el trabajo social o en la educación, uno debiera tener claridad cuando está tomando decisiones prudentes y cuando está tomando decisiones justas. Las decisiones prudentes tienen que ver con el respeto a las contextualidades. Es Aristóteles quien trabaja esto, pero posterior a Aristóteles han habido otras continuidades de esto, y la decisión prudente es trabajar las localidades, o sea, es tomar en consideración a las comunidades. Y las decisiones justas tienen que ver con los principios universales, tienen que ver con los acuerdos internacionales que firman las sociedades. Tiene que ver eminentemente con la filosofía moral. O sea, cuando uno toma decisiones justas, obviamente que son principios universales, pero hay que fundamentarlo, y ahí uno va a la filosofía moral. Pero ¿qué es lo lindo de este tema?
que a mí por lo menos me apasionaba cuando lo leía. Al principio, quiero ser muy honesta, sobre todo con los estudiantes, en mi país diríamos no cachaba una, o sea, no entendía nada. Lo digo así abiertamente. Y un texto que para una persona especializada se demoraba, no sé, un día yo me demoraba, un texto que me demoraba 1 año, 2 años, y después iba a pedacitos del texto para poder entender desde el trabajo social, porque nunca, y eso lo digo frente al universo, nunca quise irme a la filosofía para entender al trabajo social, sino que desde el trabajo social quería entender la filosofía y quería entender la ética. No el movimiento no tenía que ser al revés. Hola, no al revés. ¿Se dan cuenta? Porque es muy fácil mirarlo desde otra disciplina, mirar al trabajo social. Pero desde el trabajo social mirar a la disciplina. Eso me encanta. Entonces aquí hay 2 momentos para tomar decisiones prudentes y justas. Y hay que definir ética y moral. Cuando hay 2 formas de entrar a la ética y a la moral. La primera, cuando ética y moral tienen un mismo origen etimológico, el mismo origen etimológico, tanto en latín como en griego. Para algo me sirvió algún curso de griego que tuve que reprobé como 2 veces. Cuando el origen de ética, desde un punto de vista de su origen latino o griego, ética y moral refieren a carácter, a carácter. Cuando se une ética y moral, cuando se unen, ¿cómo se unen? Con un mismo concepto que los une, que significan lo mismo, es carácter, es carácter. Y aquí viene lo interesante. Les voy a leer lo que dice la Cortina. Para efectos, la palabra ética viene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser. El carácter que un hombre o una mujer tiene es decisivo para su vida, porque aunque los factores externos le condicionan, igual tendrá que decidir, ¿no? Sin embargo, ética, que viene del griego ethos, que significa carácter, moral, que viene de mos, también significa carácter. O sea, ambos, ética y moral, significa carácter. ¿Qué es lo que uno descubre de esto para nuestra profesión? Que tenemos que tener una fuerza moral, un carácter moral para tomar decisiones éticas. Y Adela Cortina incluso trabaja la fuerza o el carácter moral de las profesiones, de las organizaciones y de las instituciones. Entonces, en varios libros ella dice, o un poco lo que hemos visto en las prácticas, hay profesiones con más carácter moral que otras, con más fuerza moral. Porque la decisión moral, cuando uno une estas 2 cosas, no solo tiene que ver con ser coherente con la profesión, sino que tiene que ver sobre todo con la legitimidad que nos da la sociedad a nosotros. La sociedad sabe cuando nuestras profesiones son débiles moralmente. La sociedad y las comunidades saben cuando un trabajador social es juzgado por ellos. Las comunidades saben cuando un educador está luchando por los principios de igualdad. Y también saben cuando las profesiones, y lo dicen aquí perfectamente, no tienen carácter moral, no tienen fuerza moral para tomar esa decisión y se transforman en profesionales corruptos, viciosos. Y por tanto la sociedad los desvaloriza. Cuando uno toma decisiones con carácter y fuerza moral, no solo fortalece a la profesión, sino que también la legitimidad social es importante. Pero ¿cómo me doy cuenta que estoy tomando una decisión con fuerza moral? Cuando soy coherente o trato de acercarme lo más posible a los principios profesionales, o lo que ellos llaman el telos.
a los principios profesionales o lo que ellos llaman el telos. ¿Alguien podría decir que no ha sido corrupto en tomar decisiones? ¿Alguien podría decir, por ejemplo, yo cuando dirigí la política pública de 400.000 personas, necesito decir que claudiqué principios? Porque está el poder político, está el poder económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que es difícil tomar decisiones prudentes, es decir, es difícil tener fuerza moral, carácter moral, para tomar decisiones en función de los principios profesionales que han sido construidos históricamente, como lo vimos en la primera parte, ¿ya? No es fácil, pero lo que dicen es que cuando uno es un profesional de la práctica y uno está tomando decisiones ético-morales, uno tiene que lograr fortalecer este carácter ético de la profesión y de los profesionales en función, ¿cierto?, de lo que es el fin profesional, o de que es el telos profesional, y esto aparece en la página 18 y 19 de la cortina. ¿Ya? Los fines últimos de la profesión. Ahora, ¿qué es lo que uno tendría que hacer en la formación? A lo mejor aquí yo me estoy yendo para otro lado. Es saber cuándo las decisiones éticas son viciosas. Viciosas. Cuándo las decisiones éticas son virtuosas, siguiendo un poco a Aristóteles. Entonces, en eso tenemos que apuntar. Apuntar nosotros como profesionales. Cuando hacemos un análisis ético, podemos trabajarlo a partir del carácter y de la finalidad de la profesión. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tan corrupto o vicioso es nuestra decisión, o qué tan corrupta y viciosa es la institución, ¿sí? Y desde ahí nosotros vamos a decir, bueno, estamos siendo lo más virtuoso posible, o sea, coherente con nuestra finalidad, o nos estamos alejando cada vez más de esa meta última que es la profesión, y por tanto somos profesionales que vamos a ser evaluados públicamente a través de una ética ciudadana, profesionales corruptos o profesionales que están avanzando a pesar de las dificultades. ¿Qué razón? Ya. Perfecto. Entonces, bueno, aquí hay temas que hay que tratar, que yo aquí no lo puedo tratar, pero hay que tratar el tema de la responsabilidad, el tema de la libertad. Porque podemos ser libres en instituciones que a veces son más corruptas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos tomar las decisiones lo más colectivamente posible? ¿En qué momento son decisiones profesionales, individuales, colectivas? ¿Ya? Eso después lo vamos a ver con los dilemas éticos que están ahí. Y ahora, la otra postura. Hablamos de que la ética tiene que ver con tomar decisiones prudentes, y que ahí trabajamos ética y moral con un concepto que es carácter, y el carácter es la fuerza ética que tengan las profesiones o las personas para tomar decisiones lo más cerca de los principios que han regulado la profesión. En la medida que estemos más cerca de eso, podemos decir que nuestra profesión se legitima socialmente. En la medida que nos alejamos más, podemos decir que las profesiones son consideradas deslegitimadas o se deslegitiman socialmente. En Chile, los profesionales más deslegitimados son los abogados, los economistas, yo creo que va por ahí, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Y la segunda postura es la ética y la moral, en términos, la postura que ustedes conocen, la definición, en donde la ética corresponde a argumentos o a la estructura de la filosofía, y la moral corresponde a los principios y las creencias de grupos sociales, como la moral cristiana, la moral judaica, la moral, no sé. Pero son principios y valores que se constituyen en grupos sociales o culturas, qué sé yo.
esa es la segunda definición de ética. Entonces hay dos aproximaciones. Desde la filosofía, que habla de la filosofía ética, moral, y la otra que la moral refiere a principios y valores comunitarios o de grupo, y la otra aproximación de ética y moral es cuando tienen un origen común en que nos permite analizar qué tanto carácter ético-moral tienen las profesiones, en nuestro caso el trabajo social, y cómo estas tienen mayor legitimidad pública en la medida que esas decisiones se acerquen más a los principios que históricamente ha construido la profesión. No sé si hay preguntas, dudas. A lo mejor han llegado más estudiantes que quieran consultarme algo. Cecilia, ¿cómo Bueno, estás? bien. Ya que, bueno, no hay ahí algún estudiante que quiera hacer alguna pregunta. No, muchísimas gracias por tus aportes, están muy buenos y a mí me hacen pensar un montón. Y voy a aprovechar después cuando venga el martes que viene algunas cuestiones, o sea, voy a tratar de seguir el diálogo. No, me gustaría tal vez compartir con vos y que vos por ahí explicites, porque la cuestión del etos, que vos hiciste esa distinción entre ética y moral, pero que desde la filosofía latinoamericana se toma como el etos o sea, el nombre, el etos popular, ¿no? Y entonces no hay una distinción con la moral y tal vez está más ligada a la cuestión más ética, pero de una ética más ligada a la potencia, actuar en términos espinocianos, que a una cuestión más disciplinar o esta distinción que vos tan claramente hiciste desde la lógica más aristotélica y de Adela Cortina. Y entonces por ahí me gustaría, que seguro vos lo tenés trabajado, porque estás trayendo a Roy al diálogo, que por ahí si nos podés hacer algunas explicitaciones respecto a eso, que, no sé, a mí, desde mi punto de vista, desde mi enfoque, siento que la idea de etos tiene mayor potencia, ¿no? Valga la redundancia con la cuestión de la potencia, de la ética como potencia, porque ahí dejaríamos de lado en parte algunas cuestiones morales. Pero bueno, eso. ¿El etos lo estás entendiendo como el carácter para tomar las decisiones? ¿O el telo lo estás tomando como finalidad? Claro, no, en la acción misma, no tanto como carácter moral, sino en relación a la potencia y la tradición cultural que tienen los pueblos, ¿no? Y en ese reconocimiento, en el caso de nuestros pueblos, de una situación inicial o no inicial, sino que disrumpe en realidad los inicios, que es la colonización. O sea, ahí como habría una diferencia entre estas discusiones más europeas, ¿no? Que nos sitúan en otro lugar, me parece. Sí. A ver, mira, yo no sé si logro seguirte, pero lo que yo podría decir es que la ética, un poco a partir de lo que plantea Roy, es una ética de la acción. Es una ética de los pueblos que han tenido que luchar por defender derechos humanos que han estado como oprimidos durante siglos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí frente a eso hay algo que me llama mucho la atención, en que, siguiendo a Arturo Andrés Roy, él dice la ética, y por eso es que a él incluso prefiere hablar más de moral que de ética, porque él lo que va a plantear es que la ética más bien es un relato hegemónico europeo que lo que hace es silenciar la moral de los pueblos, ¿ya? Y entonces él dice, lo que nosotros tenemos que hacer
es pensar que esta ética es una ética que se ha construido a partir de luchas que se han trabajado por la colonización que se ha realizado, ¿ya? Trabaja mucho a José Mariátegui, en el cual él dice, en los pueblos hay un pensamiento fuerte, hay una moral heroica que constituye el espíritu del humanismo latinoamericano. Eso para él es como un elemento básico. Él dice, la ética de los pueblos no es una ética de filosofía, es una ética de la acción. Y él lo dice súper claramente, no se trata de una doctrina surgida al margen de los movimientos sociales. Y él en su texto de Moral de la Emergencia y Moral de la Protesta, él hace un trabajo histórico tremendamente interesante de cómo ciertas figuras de América Latina, ¿cierto? Fueron como dándole voz a esta moral que incluso él llama a la moral de la acción y necesariamente a la moral de la palabra, ¿no? Entonces, no se trata, dice, de una doctrina surgida al margen de los movimientos sociales, sino que ha sido fruto de ellos y quienes la han expresado en sus escritos se han caracterizado no por ser profesores universitarios o filósofos profesionales. Y eso es interesante porque en general la filosofía europea es una filosofía que si bien ha avanzado a través de la ética del discurso, a través de la ética del reconocimiento, siempre es una filosofía que no necesariamente reconoce a la acción de los propios pueblos. Y lo que me gusta mucho, lo que él llama al hombre y a la mujer de palabra. O sea, ahí hay una contraposición, ¿cierto?, a una filosofía que ha sido escrita. En cambio, el otro es un hombre y una mujer de luchas permanentes, de luchas que están ahí por la opresión que se ha trabajado, ¿no? Entonces, él plantea que es un pensamiento moral del pueblo, es un pensamiento en que han tenido muchos comienzos y recomienzos, que han dejado huella, es una serie de emergencias contra el trato indigno. Ahora, también podríamos decir, Inés, cuáles son los puentes que cruzan a estas éticas, ¿no? Porque tampoco podemos, según lo que yo creo, no podemos llegar y decir, bueno, ya está la ética europea y acá hay una moral, una ética de los pueblos, ¿no? Entonces, la pregunta, porque además, mira, si tú piensas en Dussel, piensas en Roy, piensas en todos estos autores, todos nacen o van a estudiar a Europa. O sea, entonces a mí lo que me gusta de Arturo Andrés Roy, por lo menos en la ética y la moral de la protesta, son los lineamientos o los espacios que convergen la ética del discurso y la moral de la emergencia. Y ahí hay elementos bien interesantes. O con la Dina Picotti, que es una filósofa argentina, cómo al pensar una ética morena, una ética afroamericana, es capaz de establecer un diálogo tensionado con Heidegger, o con toda la filosofía heideggeriana. Porque yo creo que estamos pensando en la misma humanidad. En la misma humanidad. No estamos pensando en una ética del poder que va contra el pueblo y sus acciones que históricamente han sido reconocidas o han sido colonizadas o se han subsumido en una ética del poder que le llama. Entonces, Roy dice, bueno, la ética es el poder. La ética representa los paradigmas de la sociedad europea que vienen a América Latina a europeizar la moral de los pueblos. Y ahí viene el tema del trabajo social. Si nosotros no somos conscientes, no tenemos una acción reflexiva, no nos formamos en estas cosas, en estos temas, lo que vamos a hacer es volver a recolonizar éticamente al pueblo.
Cuando lo que hay que hacer desde el mundo de la vida cotidiana, desde una ética hermenéutica crítica, también con origen marxista, para declarar las injusticias estructurales, tenemos que ser educadores, trabajadores sociales, con reflexión crítica, análisis crítico, con una acción ética, pero tenemos que ser capaces de unir, pero no volver a colonizar. Bush no nos quería los trabajadores sociales, porque él decía claramente, los trabajadores sociales vuelven a colonizar. Lo que hacen es tapar toda la cultura andina. Y él decía cómo lo hacíamos. Entonces, y es peor aún cuando lo hacemos por desconocimiento, porque no lo sabemos. Entonces yo creo que eso te respondería: la acción, la tradición cultural, los pueblos, la tensión entre una ética europea y una moral de nuestra América Latina o de África. Yo siento que, y me considero igual, que soy una ignorante de la ética africana. Soy una ignorante de los pueblos africanos. Soy una ignorante en las mujeres africanas en términos éticos, o musulmanas, o chinas. Entonces, creo que tenemos muchas cosas en común, pero como no las sabemos, tenemos que avanzar en eso. Y la ética y la moral son nuevas categorías políticas. Nuevas categorías políticas, políticas potentes, porque la burocracia, la institucionalización y la normativa que nos exigen para la implementación de programas y políticas públicas, lo voy a decir brutalmente, nos han dejado un espacio, que es el espacio de la ética. Incluso el espacio de la política también la han cooptado. Pero el espacio de la ética todavía está como verde, y hay que trabajarlo porque son espacios que históricamente están construidos por los pueblos, por el trabajo social, por los educadores, y que podemos ir tomándolo como una lucha política importante. Eso. Pero creo que te voy a escuchar, te juro que voy a ir a tu clase para que podamos seguir haciendo un diálogo, porque Sí. porque esto es un deber kantiano, o sea, es como... Yo no he leído casi nada de Spinoza, así que ahí tú me disculpas, pero para tu exposición voy a empezar a trabajar a Spinoza. Porque creo que, por lo que tú has dicho, da como nuevas pistas, nuevos trabajos que podrían establecer relaciones con el trabajo social, con la educación. Gracias, Cecilia. Sí, no, Spinoza, confieso, yo lo leo desde Deleuze. Ah, ya, bien. Y he leído algunas cositas de él, pero me resulta complejo, así que voy por la interpretación que Deleuze hace de Spinoza de la potencia actual. Entonces quedaría la moral por fuera. Por eso que vos decís de Roy me parece sumamente interesante. Yo ya me lo anoté también. Yo en parte voy a tratar de continuar el diálogo, pero voy en cierto sentido a complementar, o sea, no. Bien. Pero bueno, vamos a ver ahí qué hacemos a partir de lo tuyo, que resulta bien interesante. Así que, Sí, vamos a tener que hacer una sistematización de todo esto. gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé si los alumnos querrán preguntar algo, hacer algún comentario, porque quiero pasar a lo que son los dilemas y los problemas éticos profesionales. ¿No? Yo tengo aquí todos mis torpeos. Bueno, voy a pasar a la tercera parte. La primera era, ¿cierto?, comenzar con un tema de la exposición de los problemas y los dilemas éticos del trabajo social, y dar cuenta cómo estos principios tienen que ver con la memoria, con la historia que hemos ido trabajando. Posteriormente lo que hicimos fue distinguir de una vez por todas lo que era ética y moral, y nos dimos cuenta que no es llegar y distinguir, que hay elementos de ética y moral que se unen, y ahí yo aproveché de sacar todo el tema de que tomar decisiones éticas prudentes tiene que ver, ¿cierto?, con este concepto de carácter. Y cuando nos damos cuenta que estas decisiones son prudentes, cuando tenemos una fuerza moral potente,
y establecemos la relación imprescindible a los principios y los valores que tiene nuestra profesión. Y en ese sentido podríamos decir que podemos ser cobardes morales en términos profesionales, o podemos ser valientes morales, ¿no? En términos de su carácter, o ser corruptos, o ser virtuosos siguiendo a MacIver, o bien desde el origen de Aristóteles. Hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, será porque he cometido muchos errores en mi práctica también. Y a mí lo que me ha gustado mucho, pero que tiene su resquemore, es entrar a los dilemas y los problemas éticos que vivimos cotidianamente. ¿Por qué quise entrar a esto? Porque si bien tenía la historia del trabajo social, tenía los principios, podía dar cuenta desde una ética, qué significaba la ética y la moral, podía dialogar con la ética desde un punto de vista filosófico, bien llevarlo a lo que era tomar decisiones en el ámbito cotidiano de la profesión. Pero cuando yo me preguntaba, bueno, pero ¿estamos tomando decisiones? Sí, estamos tomando decisiones prudentes y justas, o estamos tratando de tomar decisiones. Pero ¿en qué se visibiliza esto de tomar decisiones? O sea, ¿cómo me doy cuenta que estoy corrupta o que tengo un carácter fuerte? ¿Cómo me doy cuenta que tengo la embarrada éticamente? Y me topé con un texto muy bueno, hace como unos 3 años, de Ballestero, María Jesús Uriz y Vizcarret, sobre dilemas éticos de los trabajadores sociales. Y en este texto me encontré que en Estados Unidos se había hecho un estudio parecido a los dilemas éticos y que en Israel también. Y en la medida que avanzó mi investigaciones, me di cuenta que Foscolo, que es la coordinadora de uno de los textos que se llama Desafío Ético del Trabajo Social Latinoamericano para Paradigmas, Necesidades, Valores y Derechos, editado por Espacio, también trabajaron en el año 2006 dilemas y problemas éticos. O sea, y eso como que a uno le abre y dice, churra. Y ahora hice un estudio en Canadá y los dilemas éticos también aparecen. Y ahora voy a nombrar algunos dilemas éticos o problemas éticos. En Canadá y Inglaterra, donde trabajamos. Miren, se entrevistaron a 700 trabajadores sociales, lo que no es menor. Y los dilemas éticos más reiterativos. ¿Qué es lo que a ellos le llaman dilemas éticos? Cuando un profesional, trabajador social, tiene que tomar una decisión ética y sabe que tomando esa decisión, ninguno de los dos caminos va a dejar a las personas tranquilas éticamente. Por ejemplo, si yo atiendo a un niño de Sename o a un niño haitiano, que es lo que más me ha tocado, o un niño haitiano y su familia vive en una casa de un chileno y no tienen más donde vivir y el chileno les paga por cuidar la casa. El niño denuncia violación sexual de parte del chileno. Hablo con los padres y los padres dicen, no lo vamos a denunciar porque si lo denunciamos nos quedamos sin trabajo y sin lugar donde vivir. Yo sé que aquí el interés superior del niño debe valer por sobre todo tipo de decisión, pero acá los padres están poniéndome en una disyuntiva. ¿Qué hago? Obviamente que voy a elegir por el niño, pero ese es un caso extremo el que yo les estoy poniendo, ¿ya? Ese es un dilema ético. Ya, ahora dilemas éticos más básicos. Ustedes tienen que atender a 30 personas en el servicio público donde están. Eso significa 10 minutos por persona. Si es que 5, 7. Y ustedes le quieren dar una buena atención, pero la institución le exige 30 atendidos. ¿Qué hacen? Atiendan a los 30
y por tanto personas que llegan con dificultades mayores no logran darle una respuesta justa. Esos son los dos dilemas. Entonces, es la contraposición entre dos valores. Ahí está la Sarah Ban, que ha trabajado mucho eso, que es de Estados Unidos. Bueno, un dilema moral que alcanza el 48%, casi el 50% de los trabajadores sociales, es el deber de informar a terceras personas de lo que está pasando. O sea, cuando alguien le dice, le da le dice, ¿sabe qué? Le cuento esto, pero no se lo cuenta a nadie. Este deber de informar atenta contra el principio de la confidencialidad, que también tiene el usuario o tiene la persona, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Como siempre, me hago la lista. Después, otro problema ético es la autonomía. Uno debiera preguntarse, ¿qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía para la persona? Pero el 46% habla, no puedo respetar la autonomía de la persona. Y no la puedo respetar porque ya hay una normativa de cómo poder entregar ciertos beneficios sociales, económicos. Otro 40% de problemas éticos es con otro trabajador social incompetente. No hace bien los informes, no hace las visitas domiciliarias. Ese es duro, ¿ah? Este es un problema que está abarcando cada vez más espacio. El otro problema es la confidencialidad y otro problema del 40% es la duración del tiempo de intervención. O sea, con esto es tan básico, ¿no? Uno dice, no, lo que pasa es que yo tengo que pensar en la libertad, en la autonomía como elemento básico de una propuesta que me permita reflexionar el tema ético, la profesión, pero aquí la duración del tiempo de la intervención es básico y es fundamental. Y lo peor es que no nos damos cuenta de la fuerza ética y moral que tiene el no tener tiempo para la intervención. Después, otra cosa que hacemos mucho los trabajadores sociales, se van a reír de esto, me encantaría verles la cara a los estudiantes. Cuando estamos haciendo informes sociales o cuando estamos corrigiendo proyectos sociales y comunitarios, etc. Decir la verdad, no toda la verdad o mentir. Típico los informes que uno hace porque lo hago y omito para que la persona tenga el servicio. Pero si me pilla, me echan. O sea, nótese la fuerza de lo que estamos haciendo. O cuando uno hace el informe social para que el niño no se vaya a un hogar de menores. Y entonces sigue rescatando a algún familiar que le pueda dar desorientación, pero mientras tanto uno dice, ¿qué hago? ¿Sigo tratando de rescatar a esa familia que está vulnerando cada vez más el derecho al menor? ¿O se van a Sename donde hay violaciones, hay pocos recursos? ¿Qué hago? Yo he mentido, miento. Pero ¿cuál es el tope de esa mentira? Y cómo el poder institucional nos puede hacer, pero añicos. Voy a ir a los temas de lo que dicen en Estados Unidos, cuáles son sus problemas éticos más importantes. Y después voy a terminar con Argentina. A ver. En Estados Unidos, ¿cómo se llama? La Asociación Nacional de Trabajo Social en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Trabajo Social de Estados Unidos, plantea 4 dilemas o 4 problemas éticos que están continuamente. Confidencialidad,
relaciones sexuales con los clientes, con las personas. Sí, contactos psicológicos inapropiados, autonomía y conflicto de intereses. Autonomía y conflicto de intereses. Y en Israel, que están España, son el trabajo de confidencialidad, el trabajo de el tiempo y confidencialidad, tiempo y calidad de la prestación o del servicio. Y en los estudios que se hicieron en Argentina, o sea, de lo que aquí aparece, el tema de el manejo de la información en las instituciones y en las emergencias sociales, en las instituciones que trabajan en emergencias sociales, el tema del manejo de la información, sobre todo en las instituciones a nivel educativo. El manejo de la información es algo que está constantemente y recurrentemente, y eso tanto en los programas de vivienda, salud reproductiva, trabajo con niños, menores, etc. Podría seguir, pero lo que les quiero decir es cuánta contradicción incluso con el sistema. Lo que les quiero decir es que todas estas investigaciones que si bien están aquí, los problemas éticos profesionales no son distintos. ¿Cuánta contradicción con el sistema, como dice Romina? Sí, Romina, eso es. O sea, nosotros somos profesionales de la contradicción. Nosotros somos Sí, profesionales del conflicto. Sí, sí, ¿cierto? sí, estaba pensando en eso, Cecilia. Estoy con Cuéntame, la cámara apagada, pero los estoy no escuchando. importa. La verdad que sí, nosotros siempre estamos en esas intervenciones. ¿Cuánto de la ética que bueno, nada, nosotros particularmente en nuestra carrera no tenemos demasiada formación, después nos encontramos con el acompañamiento por ahí del colegio profesional, en donde, bueno, trabajamos Sí, nuestro código de ética, bueno, en función de nuestra legislación, pero cuánto tenemos de contradicción en el momento de ejercer del propio sistema, como yo te escuché recién decir que mentías en sí, algunas ocasiones, ahí en esa reflexión, en ese ver qué decidimos y qué mejor decidimos para quienes trabajamos, para la población, con ese compromiso profesional, que muchas veces tenemos que decidir por fuera de lo que una normativa nos indica o una institución espera de nosotros, espera la respuesta de una persona en ese sistema que no lo está esperando, que no está preparada para recibirlo o para responder a esas demandas. Entonces, bueno, ¿cuánto de eso nosotros siempre estamos trabajando en esa contradicción permanentemente y viendo en qué posición quedamos o estamos para justamente no romper nuestro código de ética? Un código en este caso, más allá de que por ahí después hay que repensarlo, reverlo. sí. Ahora lo que creo que es interesante y a lo mejor, bueno, Inés puede tomarlo también, yo no sé, pero em, para poder vivir estos problemas éticos cotidianos en términos estructurales, en términos institucionales, en términos con los grupos, con las personas usuarias y con nuestros propios colegas y también interdisciplinariamente con otros profesionales, esto no puede ser profesionales solos. O sea, yo lo digo solo porque en Chile el profesional trabajador social es muy solo, ¿no? Nosotros nos quitaron la obligación del gremio, para nosotros ejercer no necesariamente hay que pasar por el colegio de asistentes sociales. Entonces hay un trabajo colectivo ético que hay que hacer profundamente, ¿no? Si uno mira el ejemplo del colegio de médicos,
de todo el trabajo que ellos han hecho sobre la bioética. O sea, es un grupo, es un actor social tremendamente importante al momento de tomar decisiones éticas para sus profesionales. En Chile está muy individualizado, muy como neoliberal la profesión de la medicina. Pero a mí me parece que ahí hay elementos sustanciales que hay que intentar abordar, porque por un lado podemos ser esquizofrénicos de la acción social. Por un lado le estamos diciendo a los estudiantes, a los profesores, profesionales, bueno, sean coherentes, luchen por esto, luchen por lo otro, y les vamos diciendo además, bueno, aquí está la formación y todo lo demás. Pero el desafío estructural, ético, el desafío medio, ético, no sabemos mucho cómo agarrarlo, pero nos come, lo naturalizamos. Eso, ¿no? Entonces los dilemas y los problemas éticos, lo que dicen hoy día la lengua más francesa, donde un poquito yo me he formado, responden a lo cual, por lo cual en algún momento las profesiones surgen. Surgen para fortalecer los sistemas capitalistas, por eso es que las profesiones surgen. Y ese historial no lo hemos dejado. Y a partir de estudios como de Max Weber, él va demostrando cómo la burocracia, la institucionalización, la normalización de los comportamientos sociales, colectivos, individuales, normalizar quiere decir controlar las problemáticas sociales. Entonces, a mí me gustó mucho cuando leí a este caballero, que es lo más fome que he leído en mi vida, pero el tipo demuestra que la profesión nace al alero del sistema capitalista. Y la profesión no podría ser lo que ha llegado a ser si no hubiese estado al alero de los sistemas económicos desde finales del siglo XIX. ¿Qué pasa hoy día con estas profesiones que nacen con esta misión estructural, ¿no? Controlar los problemas sociales, eso es lo que son. Y que cuando uno implementa la política social y los programas sociales, uno se da cuenta de que está en eso. Y lo que él llama y que me gusta mucho, metemos a la gente y estamos metidos en una jaula de hierro, ¿cierto? De Max Weber, o usando las palabras de la Hannah Arendt, que dice ella la banalización del mal, yo diría la banalización del bien. Está tan banalizado el bien que ya no nos irrumpe, no nos devela, no nos critica. Y entonces lo que hoy día dicen, por ejemplo, algunos estos que aparecen en el artículo que yo mandé, es que estas formas que hoy día tienen las profesiones, cómo se expresa hoy día a través de la especialización. La especialización sobre la especialización sobre la especialización nos lleva a parcelar y controlar mejor. Después, la jerarquización entre las profesiones, otra forma de control actual. Hay profesiones que tienen mayor poder y menor poder, sea un poder simbólico o un poder no simbólico. La jerarquización de las profesiones, la especialización de las profesiones y cómo la gestión social, desde la especialización y la jerarquización de las profesiones, cómo la cuestión de lo social se transforma hoy día en una gestión social, ¿cierto? Con lenguajes de productividad, con lenguaje de metas, con lenguajes de oferta y demanda. Todos estos ámbitos de las profesiones lo que hacen es fortalecer una ética utilitarista de gestión de poder entre profesiones. Aquí no hay ningún profesional que no ejerce una ética.
Hoy día nosotros estamos dentro de la ética utilitarista. Eso, 39. Y para terminar, porque yo creo que ya estamos nosotros cansados y ustedes están cansados, también yo estoy cansada. Cuando hablamos de las éticas y los argumentos éticos, aquí tengo estamos hablando por lo menos de tres, yo he trabajado tres grandes paradigmas, que es un poco lo que le hablaba a las compañeras anteriormente, para poder develar esto, cómo avanzar en estos dilemas. El primer paradigma que he trabajado en términos éticos es la ética ¿cómo se llama? La ética del discurso, la ética comunicativa, en que cuando hay conflictos éticos, lo que tratamos de hacer es decir, bueno, pero ¿cómo llegamos a una ética dialógica? ¿Qué significa una ética dialógica? Y lo que más me ayudó desde la ética dialógica a poder resolver estos problemas, estos conflictos entre nuestra historia, nuestros principios, lo que pasa en las instituciones, la estructuración excesiva, la normatividad excesiva, para poder avanzar, lo primero que hice fue meterme en una ética comunicativa de Apple y Habermas, pero más allá de eso, a mí me gustó mucho lo que ellos trabajan sobre los niveles morales en los que puede alcanzar ciertas sociedades, o madurez moral que puede alcanzar ciertas sociedades, con Colbert. Entonces, a mí lo que hace de la ética dialógica es decir, todos los sujetos, solo por el hecho de ser sujetos comunicativos, tienen derecho a participar en las decisiones. Eso todavía es muy teórico también. Pero yo creo en el diálogo, creo en la construcción de un diálogo, entonces por eso me metí a la ética comunicativa y en especial traté de trabajar lo que era la madurez moral. Y hay tres niveles de madurez moral que sería muy interesante que algún día nosotros pudiéramos tratarlo como diagnósticos morales del trabajo que realizamos diariamente. Dentro, ¿cómo llegar a una ética comunicativa donde el nivel de madurez moral de nuestros profesionales es básico? Básico, por ejemplo. El nivel madural hoy día, sobre todo con el COVID y todo lo demás, el nivel de conservar un puesto laboral tiene que ver con una decisión de carácter moral en la intervención que muchas veces es muy básico. Defender mi pellejo, defender mi trabajo, que es muy importante. Entonces, Colbert, junto con la ética del discurso, distingue tres niveles morales. Uno, el preconvencional, tú tomas decisiones en función de tus propios intereses. Que no me echen, por favor. A mí ya me echaron de una pega, así que imagínense. Que no me echen, que tenga plata, que pueda comer, que... Claro, pero estoy viendo mis propios intereses. Después está el nivel convencional, en que las personas toman decisiones éticas en función de su grupo con el que vive o del grupo comunitario en el que participa. Por ejemplo, el derecho a tener no sé, una casa, todos tenemos derecho a tener una casa, o yo tengo derecho a tener un auto, qué sé yo. Pero está el nivel postconvencional, que eso es súper interesante, porque el nivel postconvencional uno inmediatamente se da cuenta del grado de complejidad de la toma de decisiones de los profesionales. El nivel postconvencional es que siempre tiene como horizonte el principio vital, el principio general, el principio universal, el principio universal. Por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la educación, y esos principios son horizontes, aunque no los alcancemos, son horizontes. Pero cuando el profesional solamente se queda en un nivel de madurez moral preconvencional o convencional, son aspectos que van a incidir rotundamente en la calidad ética del trabajo que se realiza. El otro argumento ético, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la ética y la moral y decíamos que la moral refiere a los grupos humanos y la ética refiere a argumentaciones filosóficas? Si bien esta es la ética comunicativa, la otra, en la cual nosotros nos hemos apoyado, es la ética del reconocimiento, que es la ética que lucha contra el menosprecio.
el menosprecio son menosprecios creados por las estructuras sociales. Y este de nuevo una ética occidental, o sea, occidental, pero que trata de dar cuenta de las patologías éticas que crean los sistemas capitalistas actuales. Y ahí uno puede hacer un análisis. Y para terminar, lo que ya hemos trabajado desde Arturo Norton. Y ya no me da más la cabeza. Hemos trabajado eso, pero en otro momento ya podría dedicarme más a estas argumentaciones. Gracias a ustedes, chiquillos. Cuando quieran podemos trabajar estas argumentaciones, pero ahora hay un textito que se llama Construcción de competencias éticas para la formación universitaria. Este acaba de salir, es como nuevito, hicimos una investigación como de 2 años sobre las competencias a desarrollar en los estudiantes. Yo le llamo habilidades, pero la Católica quería que le pusiéramos competencias. Y yo creo que este también es bien interesante. Aquí hay un esquema analítico de las categorías, no se ve mucho, pero lo van a tener ahí. Hay un esquema analítico de las categorías sobre habilidades éticas con la persona, con lo social, el reconocimiento del otro, el compromiso con la sociedad, etcétera, etcétera. El trabajo político, el trabajo ético. Ahí hay un trabajo bien interesante que podríamos en algún momento trabajar. Gracias, Cecilia. Tal vez en el cierre puedas retomar alguna de estas cuestiones que vos estás planteando acá en el final y que va a haber lugar para eso. Bien, tiene buena... Sí, el cierre es el 30. 30 de marzo, ¿no? Sí, la idea es que estemos el 30, ¿no? ¿O no? Sí, sería el martes que viene. No, Sí, el el 30. otro. Uy. Ah, sí. Es el 30 porque tenemos otro encuentro que es el 20. Claro, yo tengo el 26 y está, perfecto. Después, Cecilia, preguntarte si este texto que nos mencionabas ahora al final lo tenés en PDF y lo querés compartir, lo puedo subir al aula para que todos lo puedan tener. Ya lo tienen, creo. La Paula ya. lo tiene. Sí, ya la tiene la Paula, pero si tú no lo encuentras, igual te lo puedo pasar. Es como un trabajo que yo diría que logra como identificar aún más las habilidades éticas del profesional, dependiendo de dónde esté, si está cara a cara, si está con la organización, si está con la institución, si está con la sociedad. Eso. Bien, perfecto entonces. Bueno, acá comentan en el chat una compa, dice, bueno, dice gracias. Ay, no se me baja la persiana. No lo puedo leer. A ver. Yo lo puedo leer, como conté en el encuentro anterior, tengo pendiente la tesis de grado, pero hace unos años me alejé de la formación profesional. Y la verdad es un gustazo escuchar este tipo de ponencias, renuevan las ganas y las intenciones. ¡Sí! Ahora, hay un tema que es muy lindo que yo no lo traté aquí, pero es la ética vocacional en tensión con una ética de la responsabilidad. Los sueños, la esperanza, las ganas de vivir, las ganas de comprometerse con instituciones y cómo se logran esas tensiones. Pero sí, gracias Marcia, me encanta, me encanta. Yo amo lo que hago, además que me siento muy docente y en un espacio en que me acogen y que me quieren. Para mí el amor es súper importante, es como una actitud ética importante en la vida. Sí, yo como que florezco. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos también, Cecilia, por todo lo que trajiste, a las palabras de la compañera que se animó a escribir y a comentarnos su sentir, sus pensares en este ratito. No sé si Romy quiere decir algunas palabras, pero ya estaríamos para cerrar. No, simplemente, bueno, esto, agradecerte, Cecilia, bueno, a Inés, a todos los que hoy compartimos este espacio. Seguimos reflexionando y pensando, cada seminario va a ir cada encuentro de este seminario va a ir incorporando más información y más aportes a la reflexión que nosotros necesitamos para ir construyendo ese campo problemático para quienes tienen que terminar su tesis o quienes queremos continuar en la intervención, por un lado, y en la investigación. Así que bueno, nada, agradecerte y nos encontramos en el tercer encuentro ya con Inés, ¿no? Inés. Sí, con Inés. Sí. ¿Qué va a ser? El viernes que viene. El viernes. Lo tengo anotadísimo.
Sí, Bueno, Gracias, chiquillas, por bueno. todo, por el cariño, por la acogida bueno, y hasta el Gracias, martes. Cecilia. Gracias. gracias. Chao. Adiós, chao. Chao.